Hola, hola a todos. Pero muy buenas tardes. Nuevamente, bienvenidos a estos Zeus Go Labs, programa, show, como lo quieras llamar, que hacemos absolutamente todos los miércoles para Latinoamérica, para el mundo, en donde queremos conectar con un montón de gente para compartir un poco de conocimientos relacionados a la gestión de riesgos, a la gestión de la seguridad, a la gestión del mejoramiento continuo, a la gestión de las organizaciones, tecnología y un montón de cosas que queremos compartir. ¿Quiénes? Quienes estamos en la industria de los estándares y de los programas a nivel internacional que ayudan a las empresas a ser más seguras, más confiables y con mayor calidad todos los días. Entonces, bienvenidos a todos y de verdad, este es un espacio que si es la primera vez que tú estás acá, sí, yo sé que estás aquí por primera vez viéndonos en vivo aquí por nuestro canal, en donde lo único que te quiero decir es que no tenemos la verdad absoluta, por supuesto que no. Aprendemos de un montón de personas, aprendemos de la experiencia y aprendemos sobre todo de ustedes, de los profesionales que todos los días están encaminados a ayudar a las organizaciones a que sean más productivas, a que sean más competitivas y que ojalá a través de todos estos shows, a través de todas estas buenas prácticas que desarrollamos, nosotros podamos traer un poco de conocimiento muy particular para absolutamente todas las personas que literalmente nos ven el día de hoy. ¿Listo? Vamos a arrancar con un tema muy interesante y aquí es donde te voy a decir, no te vayas a perder ninguno de los episodios que van a ir de aquí en adelante. Esto va a estar grabado también para nuestro podcast. Búscalo, estamos en dos plataformas, sobre todo en Spotify, donde estamos como los Go Podcasts o los Go Podcasts de By Consultor Go. Ahí nos vas a encontrar para que también puedas escuchar absolutamente todo esto. Y en donde vamos a hacer 10, un poco más de 10 episodios relacionados al impacto de la transformación digital en los procesos de las empresas y en donde vamos a empezar a tomar como referente todo el modelo que trae lo que es un proyecto de transformación digital, pero también lo que trae, digamos que cada uno de los pilares, herramientas y tecnologías que vienen. Muy probablemente vamos a traer invitados, expertos y demás, pero recuerden que nos gusta tomar todo ese conocimiento y empezarlo a experimentar aquí para que todos los podamos tener de alguna u otra manera. ¿Listo? ¿Qué es importante de todo esto? Que tú que nos estás escuchando y que nos estás viendo, es que tú empieces a entender que todas estas herramientas, aunque ya suenen que hace mucho tiempo están ahí, te empieces a montar literalmente en cómo estas herramientas van a ayudar a la organización. Y hoy vamos a entender un poco de cuál es el alcance y el foco que muy probablemente va a tener esto. ¿Listo? Entonces, espero que les guste y nos vamos con todos los poderes. Entonces, el impacto de la transformación digital en los procesos organizacionales en Latinoamérica. Y para empezar, por supuesto, siempre, aunque estemos hablando de transformación digital, aunque estemos hablando de cualquier estándar que necesita tecnología, cualquier estándar que necesita automatizar un proceso, cualquier estándar que literalmente necesita mejorar su gestión, tiene que tener pilares enfocados y orientados a la seguridad, a la facilitación y la confianza. Y todo es el enfoque y el espíritu que nosotros siempre hemos mencionado desde la gestión de riesgos para cualquier cadena de suministros en la región. Y de hecho, porque siempre hemos mencionado que las cadenas de suministros no son exclusivamente para las empresas que desarrollan logística, sino literalmente para cualquier fábrica. No importa la fábrica en la que tú estés. Si eres una fábrica de productos, eres una fábrica de servicios, tienes y cuentas una cadena de suministros. Y por eso es muy importante que la empieces a validar. Y la gran pregunta es aquí, ese impacto que va a tener literalmente la tecnología, esa transformación digital en que las organizaciones puedan ser aún más seguras, más facilitadoras y más confiables, pues va a irse dando literalmente en cómo nosotros vamos enfocando un proyecto de estos. Y arranquemos con algo sencillo. Digamos que los datos de transformación digital en Latinoamérica y sobre todo en la región se vienen dando desde los últimos 5 años. Probablemente vamos a encontrar que la pandemia empezó a hacer un efecto bastante fuerte, digamos, en donde impulsó el uso de algunas herramientas que teníamos un poco sesgadas, que las teníamos un poco dormidas. Entonces,
El crecimiento de la adopción en tecnologías digitales se volvió literalmente dentro de las organizaciones un rubro que literalmente empezaron las organizaciones a invertirlo o a validarlo, en donde a través del crecimiento anual se empezó a convertir en una tasa compuesta. Desde el año 2020 hacia acá, hemos empezado a experimentar que las organizaciones muy probablemente empezaron a validar un crecimiento exponencial y que ha sido proyectado por encima de un 20%. Casi que para el año 2024 las organizaciones en Latinoamérica van a querer invertir en la adopción de tecnologías digitales utilizando dentro de su tasa anual compuesta de crecimiento, es decir, por cada dólar que vaya a ingresar, muy probablemente va a invertir 24 centavos, ¿sí? O 23 centavos para que literalmente se vayan a proyectos de transformación digital. Y ojo, ahorita vamos a definir un poco qué es la transformación digital, porque no se trata simplemente de montarnos un montón de software y tal, sino literalmente la transformación literalmente hacia dónde va. Pero este dato nos gusta muchísimo porque de alguna u otra manera nos empieza a hablar y a decir, hey, pilas, porque las organizaciones de alguna u otra manera tenemos que empezar a inyectar y a meternos en este tipo de proyectos en donde de alguna u otra manera la tecnología ya hace parte de nosotros. Te lo puedo apostar, cualquier proyecto que tú desarrolles en una organización, todos necesitan tecnología, sobre todo cuando tú estás en la industria de los estándares de la gestión de riesgos, de la seguridad, de la implementación de sistemas de gestión y demás. Tú te vas a dar cuenta que la tecnología literalmente te va a ayudar a que los procesos sean aún más ágiles, sean mucho más fuertes, sean mucho más estructurados para las empresas. Y sobre todo en esa palabra como tan ruda que muchas veces no podemos utilizar, que es la estandarización. La tecnología te va a ayudar a estandarizar. Entonces, las tecnologías digitales ya hacen parte del ecosistema, de la atmósfera literalmente, que las organizaciones quieren empezar a implementar. Pero yo quiero que arranquemos por algo sencillo. Y yo estoy seguro, vete para Google, vete para YouTube, vete para ChatGPT, vete para donde quieras, Copilot, y pregúntale a cualquiera de estas herramientas qué es la transformación digital. Y te lo puedo asegurar que vas a encontrar un montón de información y está bien. Adóptala, sobre todo para los proyectos que tú vas a empezar a desarrollar, pero sobre todo me gustaría que tú empezaras a adoptar cuál es, de alguna u otra manera, para el proyecto en el que tú estás dentro de tu empresa, que es realmente transformación digital. Y aquí empezamos a construir una definición que nos gustó muchísimo para poderla entender muchísimo. Lo primero que entendimos desde la transformación digital, y sobre todo porque buscamos un montón de teorías para poderla llevar, es que literalmente es un proceso de integración, ¿sí? Y más allá del proceso de integración de tecnologías, es un proceso de integración de procesos, de buenas herramientas, de tecnologías, de personas que están interactuando literalmente, en donde ese modelo de transformación, de transformar algo, literalmente vaya orientado a que el proyecto digital dentro de la organización se lleve, sobre todo, ¿para qué? Para poder llevarlo a diseñar manuales orientados a la eficiencia operacional. ¿Y por qué digamos que lo trajimos así, como ese proceso de integración de tecnologías digitales y manuales orientadas a la eficiencia operativa? Porque de alguna u otra manera la interacción del humano va a seguir siendo. La interacción de todos nosotros va a seguir siendo importante para poderlo desarrollar. Y más allá de la definición, es literalmente cuando tú en la organización en la que estás empieza un modelo de estos, pues nuevamente tenemos que empezarlo a validar desde, sobre todo, unos hacks muy importantes de cuáles son esas orientaciones hacia donde yo tengo que validar que la transformación digital va a generar un impacto muy importante y poderoso. Entonces yo quiero que nos llevemos algo interesante que investigamos y que encontramos literalmente, y creo que no desconectamos muchísimo con muchas de las empresas en las cuales estamos tal vez desarrollando proyectos de este tipo. Uno de los primeros temas importantes es que de alguna u otra manera los hacks dentro de la transformación digital me tienen que llevar a que todos los procesos tienen nivel de integración. Tenemos que integrar los procesos, es un proceso integral, no es un proceso aislado en donde ninguno de los
probablemente proyectos que yo tenga dentro de la empresa vayan a estar inmersos ahí. Entonces aquí viene algo muy importante como es la reestructuración de los procesos. Y tranquilos, no te me vas a asustar, no piensas, no, o sea, reestructurar todo y ahora qué vamos a hacer y tal. No, la reestructuración literalmente es cómo los pensamos de alguna u otra manera para poderlos desarrollar. Y ahorita les vamos a mostrar una gráfica muy chévere que hicimos para eso. Entonces, reestructuración de procesos es literalmente desde lo más efímero, desde lo más complejo hasta lo más sencillo, como es la organización de los datos en la empresa. Pregúntate lo siguiente, tú que vas a arrancar este proyecto, ¿cómo están organizados los datos en la empresa? ¿Dónde están? ¿Cierto? ¿Qué es un dato? ¿Cierto? Un dato digital, una información que diligencié yo en una simple tabla de Excel, en un Word, ¿cierto? En un chat, en un correo electrónico, donde reposan todos los datos, o probablemente en una hoja de papel, en una lista de asistencia, ¿sí? En un acta, etcétera. ¿Dónde están esos datos? Entonces, la reestructuración de procesos me lleva a que no simplemente, hey, véndeme la super tecnología porque el mundo de la IA ya llegó y tengo que estar montado en ese bus y si no me va a dejar, la competencia me va a comer y bla, bla, bla. ¿Sí? Claro, tienes que ser muy ágil, tienes que poderlo hacer, pero mira que lo más importante es que arranques un proyecto real y literalmente liderado por una estructura. Y en esa estructura, pues de alguna u otra manera empieza algo muy importante como es la reestructuración de esos procesos en donde se va a basar todo en esa organización de datos. Y esa organización de datos se basa en la tecnología más básica que tiene tu organización, que se llama Excel. Y te voy a pisar un callo en este momento. Tú que eres el líder de los sistemas de gestión de la empresa, tú que eres el líder oficial de cumplimiento, el líder de proyectos, el líder de procesos, el líder OEA. Dime cómo está tu nivel de Excel. Y no estoy esperando que desarrolles las super, hiper, mega macros, que manejes visual, un montón de cosas. No, pero cómo está tu Excel realmente. ¿Y por qué va a ser importante? Porque es el motor inicial con el que tal vez vamos a empezar a procesar un montón de cosas. Y de ahí para allá las tecnologías que tal vez podamos adoptar rápidamente para organizar esos datos. ¿Bien? Y es un proyecto de mucho procesamiento. Si probablemente tú dices, no, pero es que vamos a arrancar hoy de cero y demás, la pregunta es si la historia de la organización, ¿dónde la vas a dejar? ¿Cómo tú en algún momento vas a montar esa historia de la organización de transformación aquí, dentro de los procesos que nosotros vayamos desarrollando en la empresa? Entonces va a ser muy importante que nosotros pensemos literalmente cómo esos proyectos o no van a empezar a tener esa estructura bastante importante dentro de la organización. ¿Listo? Bien. Vamos con otro de los hacks que investigamos y es literalmente la innovación tecnológica. Y ojo, aunque vamos a hablar de la industria 4.0, de los procesos, de los servicios, aquí uno de los principales hacks, y de hecho es una de las preguntas más importantes que nosotros hacemos en muchas empresas, es literalmente tú en qué surfeas. Tú surfeas en qué tipo de herramientas colaborativas. Las más reconocidas en este momento son Google y Microsoft. Google con toda su suite para el envío de correo, para el manejo del calendario, formularios, para todo este tipo de temas que son bien, bien importantes. Entonces, la gran pregunta para todos ustedes es, ¿tú en qué surfeas? Y cuando yo hablo de en qué surfeo, la pregunta es, ¿estás surfeando bien? ¿Cuál es el nivel de conocimiento que se tiene de estas herramientas? El nivel de probablemente utilización dentro de las organizaciones de estas herramientas. Estamos pagando una superlicencia con Microsoft, con Google, simplemente para enviar correos y para agendar reuniones, o literalmente estamos utilizándolas para de alguna u otra manera poder potenciar realmente los procesos, poderlas volver herramientas de productividad en la organización. Y te estás dando cuenta que un proceso de transformación digital tal vez no es lo que todos estamos imaginando, en donde los robots nos atiendan y en donde todo esté súper automatizado y en donde la IA nos dé respuestas. ¿Estamos? Entonces, pilas, porque tú como líder de toda esta estandarización
Mínimo tienes que validar que realmente las herramientas con las cuales estamos trabajando dentro de la empresa las estemos explotando de una manera eficiente dentro de todos los procesos. ¿Listo? Vamos con el siguiente hack y es literalmente el cambio cultural. Dentro del cambio cultural, pues de alguna manera yo creo que eso es un tema que se ha tocado en muchas organizaciones, se ha tocado en muchos procesos, se ha tocado literalmente hasta en muchos ecosistemas de tecnología, donde literalmente el cambio cultural es complejo, pero te voy a dar una buena noticia. Hoy no es complejo. ¿Por qué no es complejo? No conozco una sola persona que no quiera cambiar su proceso y seguirlo haciendo como hace 20 años. Y tú vas a decir, sí, yo tengo aquí a don Pedro, a don Juan, aquí en la empresa donde no han querido cambiar porque hacen esto y bla, bla, bla. Pero ¿sabes qué es lo que viene ahorita? Los cambios generacionales. Estamos en un momento de la era del mundo en donde el cambio generacional va a ser bastante fuerte. Y todos los millennials, los centennials, los nativos digitales que están en este momento en proceso de formación, ya están trayendo probablemente herramientas que te van a permitir que el cambio cultural no sea orientado hacia las tecnologías, sino al hacer de las cosas. Y ahí es donde entramos nosotros, los que estandarizamos, los que mejoramos procesos, los que ayudamos a ese cambio de cultura para decirle, venga, hay herramientas, metodologías ágiles, el agilismo, la agilidad en los procesos que de alguna u otra manera nos van a ayudar a que estos proyectos salgan rápido. No es quedarnos 20 horas, una semana, 2 meses con los ingenieros de software esperando a que tengan entregables y demás, sino que literalmente empiecen a tener temas de agilidad. La innovación, más allá de la tecnología que traigan, sino literalmente en lo que yo quiero visualizar con una tecnología que yo vaya a implementar. De hecho, hasta con las propias que ya tenemos. Muchas veces, yo te lo decía en el componente anterior, en el hack anterior, donde literalmente la innovación, de alguna u otra manera, nosotros la veíamos en donde hasta muchas veces las mismas herramientas que tenemos en la organización no las potenciamos al nivel que nosotros queremos, ¿sí? Y voy a utilizar una palabra como que no hace parte de, pero muy probablemente muchas veces son subutilizadas. Entonces, al validar esto y digamos que de alguna u otra manera, pues no se puede literalmente medir un buen nivel de productividad dentro de la organización. Entonces, el cambio cultural va asociado a esa agilidad, a la innovación, a las nuevas tecnologías y creo yo, soy un convencido, pues obvio, ustedes lo saben porque tenemos una plataforma de educación online en donde la educación autónoma está ayudando muchísimo. Los más de 1,500 estudiantes que nosotros tenemos en nuestra plataforma hablan por sí solos, en donde entendemos que el nivel de recurrencia de los estudiantes es más del 65% en la plataforma, es decir, que es bien que probablemente estamos tratando de aumentar para que más del 70% de los estudiantes terminen los cursos que inician, pero sobre todo literalmente están buscando plataformas para estudiar y hay un montón, ¿sí? Entonces, literalmente el cambio de cultura se está viendo. Muchas personas quieren capacitarse, quieren entrenarse, pero muchas veces y digamos que aquí se divide mucho donde dicen, no, pero es que la capacitación solo se puede ir yendo hasta un lugar y solo estando allá, no hay conexión, no quedan las clases grabadas, no pasa todo esto. Entonces, démonos cuenta que el cambio cultural hasta desde ese tipo de procesos es muy importante dentro de los proyectos que desarrollemos. Y finalmente, y este hack me parece muy importante para todos nosotros, y sobre todo es que la transformación digital de alguna u otra manera tiene que tener un propósito. Ya lo definíamos ahorita en los slides anteriores, donde hablábamos literalmente que era una integración muy poderosa, ¿cierto? Entonces, la mejora continua tiene que hacer parte de, tiene que ser ese proceso continuo de mejoramiento para nosotros dentro de la organización. A ver, todos los días hablamos de mejora continua para los que estamos estandarizando procesos, para los que hablamos de gestión de riesgos, para los que hablamos de gestión de la seguridad, para los que hablamos de la implementación de todos estos programas, siempre hablamos de mejora continua para la empresa. Entonces, quiere decir que nos tenemos que montar también en el tema de que la transformación digital dentro de la organización es clave para poder desarrollar esto. Si no, literalmente, pues nos vamos a volver normalistas. Y me entiendes tú
que estás dedicado a implementar la ISO 9001, la ISO 45000, la ISO 27, lo que sea, aquí hay una gran diferencia entre literalmente el líder que va a llevar estos estándares y estas herramientas para la mejora a quien es un simple normalista porque se sabe la norma y dice numeral 41, 42, 43, bla, 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 y ya. Sino es literalmente hacia dónde nos va a llevar todo esto. ¿Y esto a dónde nos va a llevar, equipo? Mira, en tu empresa probablemente ya empezaste a implementar proyectos como montar un ERP, montar probablemente un CRM, un WMS, etcétera. Herramientas que ayudan literalmente a la gestión organizacional todos los días, un TMS, etcétera. Y cuando tú te montas en esos proyectos, no importa la casa de software con el que lo hagas, así sea una herramienta que ya está lista, siempre te van a pedir datos. ¿Y dónde están tus datos? ¿Y quién llena los datos? ¿Y cómo se hacen los datos? ¿Y quién es el que los va a llevar? Bla, 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 bla. Todo esto. Y ahí es donde nosotros entramos a decir, miércoles, claro, por eso es tan importante el cambio de cultura, por eso es tan importante hacer entender a las personas en qué está surfeando y por eso es tan importante la reestructuración de procesos dentro de las organizaciones. Entonces, date cuenta que todo un proyecto de transformación digital va más allá de poderte traer a ti un montón de herramientas que yo sé que tú estás usando. Muchos de ustedes tienen descargado en su teléfono un ChatGPT, muy probablemente muchos de ustedes tienen descargadas un montón de herramientas que ya les está ayudando a desarrollar todo este tipo de procesos y demás. Pero tras bambalinas, para un proyecto serio, para un proyecto real, dime, ¿tú en qué estás montado? Y no importa que tú seas el líder del sistema de gestión, que tú seas el líder OEA, que tú seas el líder oficial de cumplimiento, ¿en qué herramienta estás montado? Para que literalmente todos estos proyectos se puedan gestionar de una manera diferente. ¿Listo? Entonces, todo esto nos lleva a dónde, equipo? A que estos sistemas de administración de los que te estaba hablando ahorita, que es donde literalmente vamos a caer en primera instancia, para poder desarrollar, yo te lo decía, como un ERP que ayuda a planificar recursos en las organizaciones, un CRM con la administración y relacionamiento con los clientes, o un WMS como es un sistema de gestión de inventarios, de almacenes, de logística. Literalmente todas estas herramientas para que realmente, para que de verdad, que hacen parte de un sistema de gestión, que hacen parte de un protocolo de seguridad, que hacen parte de un plan de continuidad de negocio, se implementen bien. Necesitamos datos. Y necesitamos que quien ingresa esos datos, tú, sí, tú, quien ingresa esos datos, los ingreses bien, los ingreses completos y sobre todo con información que genere valor dentro de la organización. Entonces, por eso va a ser muy importante en todo este entrenamiento introductorio que estamos haciendo de, oiga, venga, literalmente, ¿cómo es que podemos nosotros llevar de alguna u otra manera el desarrollo de buenas herramientas de implementación de transformación digital en una organización? Va más allá de todas las tecnologías de las que hemos venido hablando, equipo. ¿Listo? Entonces, otro de los datos importantes, la consultora Deloitte habla de que de alguna u otra manera, en términos de crecimiento y adopción de tecnologías digitales, más del 70% en Latinoamérica las están empezando a adoptar. Quiere decir que hay una adopción muy importante y que no estamos perdidos, que tenemos una gran esperanza de que podemos implementar este tipo de herramientas. Y dentro de todas esas herramientas y dentro de todas esas buenas prácticas, pues obviamente tratar de validar que la estrategia que tú vas a estructurar, ojalá como un principio básico tenga estos hacks que te estaba mostrando ahorita. Como principio básico que por lo menos sepamos que esto ya se está mencionando. ¿Sí? Y que esto, de hecho, con otra de las datas muy importantes que quiero validar acá, y acá es donde quiero que me prestes mucha atención, porque aquí es donde nosotros empezamos a validar muchísimo la información que hemos recopilado para entender realmente un proyecto de transformación digital en una organización, y es donde validamos cuál va a ser el impacto real a la productividad en una organización. Un proyecto de transformación digital, hasta implementando un plan estratégico de seguridad vial, como lo hablábamos en episodios pasados, como hablábamos ya de la tecnología para conductores y un montón de cosas. Entonces, miremos cuál es ese impacto que va a tener, digamos que
ese tipo de impactos. Hoy te traigo 4 conceptos, pero tengo que me prestes mucha atención porque estos 4 conceptos muy probablemente nos va a volar a todos la cabeza en el buen sentido de validar, wow, son conceptos que muy probablemente hasta en nuestro lenguaje los utilizamos, pero muchas veces no los aterrizamos realmente desde cómo son funcionales en una organización. Primer concepto, la digitalización. La digitalización como la conversión de lo análogo a lo digital. Ejemplo, digitalizar un par de archivos con unos clientes. Primer concepto. Segundo concepto, la automatización. Digitalización, automatización. El uso de la tecnología para minimizar la intervención humana en alguna tarea. La gestión automática de inventarios, de pedidos, de lo que sea. Ojo, digitalización, automatización. La sistematización, la estructuración literalmente de un proceso de forma coherente y estandarizada. ¿Cómo nosotros podemos estandarizar procesos, por ejemplo, para preparar un servicio de alimentos o lo que sea? Ojo, porque la sistematización empieza a ser el núcleo y el corazón de ese proyecto de transformación digital. ¿Te acuerdas que yo te lo había hablado de la reestructuración? Ahí es donde empezamos a validar, oiga, sí, primero va 1, luego va 2, ¿cierto? 1, 2, 3, van de manera lógica y ordenada. ¿Listo? Otro concepto que te traemos el día de hoy, robotización. Y de alguna manera es donde ya validamos que el uso de los robots físicos o digitales, los bots, para realizar tareas específicas, implementación de brazos robóticos en una línea de producción, lo que sea. Entonces, cuando hablamos de la transformación digital, yo no quiero que dejes a un lado estos conceptos, más allá de lo que tú vas a ir a venderle a tu equipo de trabajo y ese tipo de cosas, porque no nos interesa, es que de alguna manera sí tengamos claro cómo un proyecto de transformación digital de alguna u otra manera va a impactar en la productividad y sobre todo desde, oiga, ¿cómo puedo digitalizar todos estos datos que antes estaban en papel, que están en otro medio para que sean de medio digital? De hecho, hasta poder desarrollar proyectos en donde lo que pase de un modelo análogo a un modelo digital, yo también pueda procesarlo, generar un informe, generar un cálculo matemático, lo que sea. El poder automatizar me va a ayudar a la eficiencia operacional. Entonces, de alguna manera también validar cómo todo esto en donde yo tenga más analistas dentro de las organizaciones que operadores, probablemente un proyecto de automatización nos va a ayudar mucho. La sistematización en donde absolutamente todos nosotros los que estamos en la industria de la estandarización lo sabemos, con el uso de tecnologías blandas, con el uso de tecnologías duras para poder estructurar y mejorar procesos de manera coherente, estructurada en una organización y muy probablemente en organizaciones donde tú tal vez vas a llevar proyectos de robotización, donde ya está el uso de los mismos robots, los bots y demás, van a ayudar un montón a las organizaciones en todo este tipo de proyectos. Entonces, date cuenta qué tan importante es que de alguna u otra manera nosotros podamos desarrollar proyectos de este tipo y proyectos que realmente ayuden a que ese proyecto de transformación digital en la organización sea muy cool, sea muy chévere y de alguna manera ayude a mejorar los procesos. ¿Listo? Otro dato muy chévere, el cuarto dato que te traigo yo con el equipo, el aumento de la productividad subió en más de un 30% en las empresas cuando empezaron a implementar procesos de transformación digital y literalmente donde validaban el uso de inteligencia artificial, machine learning, no te asustes con estos conceptos que los vamos a empezar a ver más adelante, ¿cierto? Y al validar todo esto, pues imagínate que las organizaciones lograron, mediante todo este tipo de proyectos, lograr una eficiencia operativa superior al 45%. Quiere decir que sí, estos proyectos nos van a ayudar. Si yo aumento la productividad, quiere decir que el número de horas que yo tenga por hombre de trabajo van a ser mayor aprovechadas. Y la eficiencia operativa quiere decir que por ese número de horas que está invirtiendo ese humano, ese hombre en un proyecto, pues obviamente van a generar un impacto superior. Entonces date cuenta que un proyecto de estos sí vale la pena. Vale la pena montarnos en este tipo de proyectos dentro de la organización. Otro dato, McKinsey Co. menciona que el 50% de las empresas en la región enfrentan desafíos relacionados a la transformación digital orientados ¿a dónde? Ojo,
y aquí es donde Egipto va a pisar callos, donde ya vamos a empezar a analizar riesgos, calidad, seguridad y un montón de cosas, ¿cierto? Y en donde literalmente vamos a entender un poco que estamos enfrentando desafíos de ciberseguridad y estamos enfrentando desafíos de la falta de talento digital. ¿En cuántas de tus organizaciones tienes un científico de datos, un ingeniero de software, un programador, un experto en BI, de Business Intelligence, que te ayude con todos los datos, que te ayude con la analítica de datos? ¿Cómo están tus procesos de ciberseguridad en la empresa? ¿Estás montando solo lo que VAX te dice? ¿Estás montando solo lo que CityPad te dice? ¿Estás montando solo lo que te dice la condición OEA? ¿O realmente estás montando proyectos de seguridad de la información, de seguridad informática y de ciberseguridad estructurados y orientados a la CIA, a lo que nos dice la ISO 27001 y todo esto, la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad? Date cuenta que un proyecto de transformación digital va más allá de la estandarización, va más allá, va de esos desafíos que muy probablemente vamos a tener que enfrentar muchos de nosotros en las organizaciones. ¿Listo? Entonces, equipo, para irnos cerrando en todo este tema que hemos venido charlando hoy, espero que les esté gustando mucho, pues pensemos un poco diferente. La industria 4.0, que es algo de lo que vamos a empezar a hablar en nuestros próximos capítulos, en nuestros próximos episodios, pues se orienta a proyectos de ciberseguridad, de automatización, de eficiencia operativa, donde está la inteligencia artificial, la robótica, la conectividad, los datos, el IoT, el Big Data, el Machine Learning, un montón de herramientas muy chéveres que vamos a empezarlas a ver. Recuerda, vamos a empezarlas a ver en todos los episodios al estilo Consultor Go para que las entendamos y sepamos eso para qué sirve y cómo lo vamos a llevar a las empresas. ¿Cierto? Entonces pensemos diferente. Ya estamos montados en la industria 4.0 hace un montón de tiempo. La pregunta es, tú líder de sistemas integrados de gestión, tú líder OEA, tú líder de seguridad, tú líder dentro de la organización, ¿ya te montaste? ¿O qué ha pasado? ¿O estoy esperando a que el DTI lo haga? ¿O estoy esperando a que el ingeniero que contrato por horas venga y lo haga? ¿O tú ya conoces qué proyectos vas a empezar a implementar? Entonces la pregunta es, oiga, ¿y esto tiene relación con algún estándar ISO, con los BPGers de los que tanto hemos hablado? Claro, con la ISO 27001 de una, con tecnologías de seguridad de la información, con el programa OEA, con el programa de CityPad, hasta con los planes estratégicos de seguridad vial. No están en ningún nivel de coordinación, están súper unidos y tienen un montón de cosas que nosotros podemos ver. Te vamos a mostrar varios ejemplos en los siguientes capítulos de cómo es coherente todos estos estándares, estas buenas prácticas con esa industria 4.0 para que tú sepas que sí puedes desarrollar proyectos de este nivel dentro de la organización. Y al final del día, ¿quién consume todo esto, equipo? Los procesos, los equipos dentro de la empresa, un equipo logístico, un equipo de producción, un equipo comercial, un equipo de recursos humanos, un montón de procesos dentro de las organizaciones que al final del día van a consumir todo este tipo de buenas herramientas. Yo lo único que te quiero decir a ti, que eres líder de todas estas buenas prácticas y que te lo digo en todos los Go Labs que cada 8 días hacemos. Y es que potencia tus conocimientos. Entendamos que la cuarta revolución industrial está asociada literalmente a la integración de esas nuevas tecnologías y del nuevo talento que va a ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida. Eso es lo que busca este tipo de proyectos, a mejorar los procesos dentro de las organizaciones para que de alguna manera sean más seguros y más confiables. Todos los proyectos en los que tú te empieces a montar relacionados a la estandarización, a la gestión de riesgos y a la gestión de la seguridad, tienen que ir orientados a que efectivamente ayuden a Latinoamérica a ser más productiva y a ser más competitiva. Nos vemos en el próximo Go Labs.